Génesis capítulo 4, mis hermanos, y vamos a concluir la porción de donde Caín, recuerdan Génesis capítulo 4, abran su Biblia en Génesis 4, leímos la vez pasada desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Ustedes recuerdan la ofrenda de los sacrificios. Bueno, Abel ofreció de sus corderitos, Caín de su fruto, le entregaron al Señor. Dios conoce el corazón del ser humano y por eso Dios vio con desagrado a la ofrenda a Caín y a la ofrenda suya, y vio con agrado a Abel y a su ofrenda, la ofrenda de Abel. Dijimos, ¿por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Dios vio el corazón, la manera, la actitud de Caín. Había un serio problema. El caso es que Dios lo confrontó. Versículo 7, si bien Caín hicieres bien, Caín, no serías exaltado. O sea, si ofrecieras tu ofrenda de la manera correcta, vas a ser exaltado. Y dice, pero si no haces el bien, le dijo Dios a Caín, el pecado, Caín está a la puerta. Estás echando, dice, con todo esto, a ti será su deseo, el pecado lo va a desear para hacerlo caer. Dice, y tú te enseñorearás de él. Unas versiones de la Biblia dicen, pero tú puedes dominarlo al pecado. Bueno, nos detuvimos ahí el mes pasado. ¿Cuál fue la respuesta de Caín a lo que Dios le dijo? ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 8. ¿Se dan cuenta? Ahí está cómo respondió Caín a la instrucción del Señor. Versículo 8, hermanos. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió? Ahí lo tienen. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. De esta manera Caín comienza a buscar cómo hacer. Cuando salió al campo, le dijo, vamos al campo, lo invitó al campo, hermanos. ¿Qué tenía en mente Caín? Hacerle daño. Tenía un odio, tenía coraje. ¿Recuerdan el semblante de Caín? Le cambió y lo invitó, pero con una agenda secreta, hacerle daño. Probablemente la intención era matarlo, no sabemos, pero definitivamente era hacerle daño a su propio hermano. Ya lo había determinado. Pensó en descargar su enojo, su rabia contra su hermano, golpearlo, herirlo, matarlo. Ahora, ¿sabía Caín lo que era la muerte? Bueno, aquí no había ningún ser humano muerto. Recuerden, Abel es el primer ser humano que registra la historia bíblica de un ser humano que muere. Abel es el primer ser humano. No sabemos en realidad si sabía Caín acerca de matar o de que alguien muriera. Hasta aquí pues es nada más la primera muerte registrada, pero con toda seguridad animales sí habían muerto, ¿cierto? Porque acuérdense que ya había mucha gente, hijos e hijas de Adán y de Eva, entonces ya pasaron muchos años y probablemente veían a animalitos que murieron. Eso es especulación. El punto es que cuando Caín le dice a su hermano que salieran al campo, ya tenía en mente matar o hacer daño a su hermano. Y dice la Biblia, versículo 8, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Registro del primer asesinato en la historia de la raza humana. Pensemos en eso. Caín lo pensó, Caín lo planeó, Caín tomó los pasos necesarios para hacerlo y lo llevó a cabo, lo llevó a la consumación. Ahora, hermanos, nosotros somos hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo. Todo ser humano se le puede en ese sentido llamar creación de Dios, son criaturas de Dios. Y no hay problema si a toda la humanidad se le dice hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, porque somos criaturas de Dios. Pero cuando hablamos del cristianismo, estamos hablando de verdaderos hijos espirituales de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Y todos los seres humanos no son hijos de Dios. De hecho, la mayoría de los seres humanos no son hijos de Dios, porque no han venido a la fe en Cristo Jesús.
Solamente los seres humanos de cualquier país, de cualquier grupo étnico, la gente que se arrepiente y confiesa a Jesucristo como el Hijo del único Dios vivo y verdadero, ellos son verdaderos hijos e hijas de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, la vida de acuerdo a la verdad de Dios. Recuerden que el pastor Roberto, hermanos, predica con esta convicción. Esto es la palabra revelada del Dios vivo y verdadero. No existe otro Dios, de manera que si creemos el testimonio de la Biblia, todos los demás libros sagrados, a menos que estén exactamente de acuerdo con lo que la Biblia enseña, pero si son enseñanzas opuestas o que contradicen a la Biblia, para nosotros este libro dice la verdad, todo lo demás es equivocado, es falso, está enseñando error, porque este es el estándar absoluto, perfecto. Y como hijos e hijas de Dios, nosotros valoramos la vida humana. La vez pasada decía, vean aquí el primer asesinato, pero la vida, hermanos, viene de Dios. Más adelantito vamos a ver en Génesis capítulo 9 cómo Dios empieza a decir, si a un ser humano derrama sangre humana, su sangre también va a ser derramada. Así es la dignidad del ser humano, desde la concepción hasta el día de morir. Recuerden, no es desde cuando nace. Acuérdense de la papa caliente que está el día de hoy, que muchos no quieren tocar, pero se tiene que tocar. Los hijos de Dios necesitamos hablar del aborto, porque la dignidad de la vida, de acuerdo a la Biblia, es desde la concepción hasta que termina de una manera natural, podemos decir. Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 está lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y un mandamiento, el 6º mandamiento dice, no asesinarás. Recuerda, no vas a matar, es homicidio. Asesinato es la palabra. Mateo 5, recuerdan, 21 y 22, nuestro Señor Jesucristo habló, oyeron que fue dicho no matarás. Pero ¿qué dijo? Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, contra su prójimo, es lo mismo que haberlo asesinado. La paga de la muerte, de asesinar a un ser humano, es condenación eterna. Esto es de parte de Dios, es muerte también. Bueno, de parte de Dios el asesinato es igual de serio, que es el enojarse, asesinar en el corazón. Marcos 7:21 dice la Escritura, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los asesinatos. ¿Por qué asesina a la gente? Dios da la respuesta, por su corazón, porque tiene un problema en su corazón, es un problema espiritual. Humanamente puede uno argumentar lo que sea, ¿cierto? Pero asesinato, dice la Biblia, dice Dios, salen los homicidios de dentro del corazón de los hombres, salen los asesinatos. Juan 8:44, ahora vean lo que dice Juan 8:44. Jesucristo, hablando de Satanás, hablándole a los fariseos, le dice, ustedes son de su padre el diablo. ¿Hay hijos del diablo aquí en este planeta Tierra? La Biblia enseña que sí. ¿Quiénes son, de acuerdo a la Biblia, hijos del diablo? De acuerdo a la Biblia, la gente que rechaza a Dios, en especial a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y aquí Cristo está hablándole a judíos, a gente religiosa, gente y todos los que estaban ahí también. Y les dijo, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Pero describe a Satanás, Jesucristo. Recuerden, Jesucristo conoce perfectamente a Satanás, porque Él lo creó allá antes de que viniera Satanás aquí a la tierra. Un ángel, arcángel, tremendo ser humano, ser espiritual, pero que se rebeló contra Dios. Entonces, tanto el diablo conoce perfectamente a Jesucristo y Jesucristo conoce perfectamente quién es Satanás. Y aquí le dice, Satanás ha sido homicida desde el principio. ¡Qué tremendo, hermanos!
Desde el principio Satanás, el diablo, ha sido homicida, dice, y no ha permanecido en la verdad. ¿Se dan cuenta la relación entre el homicidio, asesinato y permanecer en la verdad del Señor? Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Una vez más, hablando del asesinato, Juan 3:15, dice el Señor, primera de Juan capítulo 3, versículo 15, la Escritura dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Dios, en Cristo Jesús. Gracias a Dios, la buena noticia del Evangelio. ¿Qué es la buena noticia? De que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, ¿sabían ustedes que nuestro Señor Jesucristo recibió el castigo de todos los asesinatos que se han cometido, que se cometen y que se cometerán en el futuro? Que se están cometiendo y que se cometerán. Jesucristo ya pagó por esos seres humanos que están asesinando o que asesinan. ¿Son salvos? No. Perdón de pecado no es salvación, recuerden eso. Necesitan arrepentirse y recibir el perdón de Cristo, recibir la salvación, la vida eterna. Volviendo al texto, hermanos, Génesis capítulo 4, ¿tuvo Caín la oportunidad de arrepentirse? ¿Qué piensan ustedes? Absolutamente, absolutamente, hermanos. ¿Qué habrá sentido el corazón de Dios? ¿Qué habrá sentido Dios en su corazón? Cuando habló con Caín y lo trató, no vayas en esa dirección. Y cuando le invitó a salir a su hermano Abel al campo, Dios ya conocía la decisión de Caín. Cuánto dolor puede sentir el corazón del Dios de amor. Piensen en aquí en la tierra, un hijo rebelde, ¿cierto? Cuando el papá o la mamá ya no sabe más cómo decirle que lo que está haciendo está mal. Ya no sabe más el papá y la mamá. Y por amor no quiere ver sufrir a sus hijos, ¿cierto? Y cuando su hijo sigue por la misma dirección, ya lo tiene en su corazón, ya lo determinó. Entonces, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Yo, hermanos y hermanas, honestamente, yo no sé si pudiera soportar a un hijo rebelde, a una hija rebelde, que después de decirle lo que Dios quiere para él, para ella, realmente ha de ser doloroso. Y comprendo a los padres piadosos realmente que han mostrado una vida íntegra, una vida de temor del Señor, y que le han dicho a sus hijos y a sus hijas, y que su hijo y su hija siguen por el mismo camino. Versículo 9, lean lo que dice la Biblia, hermanos. Ahora vean en versículo 9, el Señor entonces le dice Jehová a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y que le dijo a Abel, no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Que yo lo ando cuidando. En otra palabra, yo no ando cuidando a mi hermano, o que se supone que yo lo cuide. Hermanos, ahí está una vez más la gracia de Dios. ¿Por qué el Señor le preguntó dónde está tu hermano? Porque Dios no sabía dónde estaba Abel. Dios sabía, Dios vio todo. Y Dios vio ahí el cuerpo muerto sin vida de su creación, Abel, de su hijo en este sentido de criatura. Y le pregunta a Caín para que le dé oportunidad de arrepentirse. ¿Dónde está tu hermano? Notemos el progreso del control del pecado en la vida de un ser humano. Hermanos, si uno desobedece al Señor, endurece su corazón a la voz del Espíritu. Entonces hay una ley espiritual. Entre más el cristiano hijo de Dios desobedece ese redargüimiento del Espíritu Santo, más se endurece el corazón y menos sensible se hace a la palabra de Dios. Entonces aquí vean el progreso del control del pecado en Caín. Después de haber planeado y asesinado a su hermano, ahora trata de mentirle a su creador. Le dice, no sé dónde está mi hermano. Hermanos, Caín todavía tenía ahora la imagen en su mente de lo que acababa de hacer, cómo mató a su hermano.
Él sabía muy bien dónde estaba el cuerpo sin vida de su hermano, él sabía que Abel estaba muerto, pero ahí no paró. Le contestó de una manera tan, imagínense hermano, contestarle al creador del universo que te diga dónde está tu hermano y qué, yo no sé, lo ando yo cuidando, yo no soy guarda de mi hermano. Eso es lo que él respondió. Ahora, hermanos, ¿qué piensan que es la respuesta a esa pregunta que hizo Caín? ¿Eres tú guarda de tu hermano? Sí. ¿Eres tú? ¿Son ustedes guardas de sus hermanos? Sí, somos guardianes del bienestar de la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Decir que no es no haber entendido el papel del papá y la mamá y la familia, ¿cierto? Papá, los hermanos de una familia son guardianes, sí, se guardan, se protegen porque se aman. Y nosotros también pertenecemos a la familia de Dios. Versículo 10, una vez más, hermanos, Dios buscando que Caín se arrepienta y confiese voluntariamente su pecado. Versículo 10, ¿qué has hecho? Otra vez, Dios lo sabía. La sangre, dice aquí, la sangre es personificada, como si la sangre hablara, y la sangre es personificada, y esa voz, Dios dice, clama a mí desde la tierra. Ahora, este es el primer asesinato, la primera sangre derramada. ¿Cuánta sangre dejó en el suelo el cuerpo de Caín? ¿Cuánta sangre? Porque no dice la Biblia cómo lo mató. Posiblemente ya habían pensado en hacer algo como lo que es el cuchillo el día de hoy. Una piedra, no lo sabemos, pero ¿cuánta sangre había derramada? El primer ser humano en todo el globo terráqueo, en todo el planeta Tierra. A partir de ahí empezó a haber asesinatos. Y Lamec, uno de los descendientes, hermano, como séptima generación de Caín, Lamec, vemos que dice, a un joven yo maté, porque me hirió, y lo maté. Y si a Caín 7 veces va a ser vengado, Lamec dice 70 veces 7. Arrogancia del ser humano. Pero entonces quiero que pinten que en su mente esto, junten la sangre de 2 personas en el suelo, en la tierra. Junten la sangre de 100 personas, sangre en el suelo. Junten la sangre de 1 millón de personas, la sangre derramada en los asesinatos. Ahora, junten toda la sangre que ha sido derramada por asesinatos, por mano de seres humanos. ¿Pueden imaginarse cuánta sangre pudiéramos imaginarnos, hermanos? Incluyendo la sangre de los bebitos que matan por medio de lo que se llama el aborto. Imagínense la sangre derramada por asesinato, hermanos. Y aquí dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Imagínense la sangre derramada de toda la gente que han asesinado. Serían gritos y gritos, ¿cierto? Como con altavoces. Versículo 11 y 12, viene un juicio contra Caín. Dificultad, dolor, gran esfuerzo al labrar la tierra, en la cosecha, la tierra para su sustento diario. Acuérdense, la tierra, pero ahora este es parte del castigo, de la condenación. Errante y extranjero, otra vez, si es Biblia personal que tienen, hermanos, subrayenle. No sé si en una Biblia de teléfono pueden subrayar. No sé, ¿verdad? Sí pueden subrayar y highlight también. Ok, subrayen eso, hermano, porque dice extranjero y errante. Porque eso es importante notar, que es la primera familia, todos están juntos hasta el día de hoy. Pero aquí, Caín fue el primer ser humano en separarse del grupo familiar de Adán y Eva. El primero en que se alejó. Y esa palabra fugitivo. La palabra fugitivo la relacionamos el día de hoy que anda huyendo de justicia, ¿cierto? Fugitivo aquí quiere decir errante, vagabundo, homeless o inestable, moviéndose de un lugar a otro. Y la historia del hombre, del ser humano, es una historia de un continuo viajar, moverse. Pero aquí está el principio. Andaba huyendo y dice, el que me encontrare me va a matar, dijo Caín.
Ahora, ¿por qué lo iban a querer matar? Bueno, hace sentido cuando dice voy a andar como fugitivo, porque puede ser. ¿Quién lo iba a matar? Pues la misma familia. Acuérdense, la familia está creciendo, primos, sobrinos, tíos. Entonces tal vez de ver la indignación de lo que acaba de hacer él con su hermano, primera sangre derramada, tal vez alguien quiere hacerle daño también a él. Acuérdense que ya está el pecado aquí en el ser humano. Génesis capítulo 3, versículos 13 y 14, Caín dice, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me voy a esconder. ¿Quién hizo eso también? Adán. ¿Recuerdan? Cuando desobedeció a Dios y pecó, ¿qué hizo Adán? Se escondieron, como si Dios no los iba a encontrar. Bueno, aquí se me voy a esconder. El temor de Caín viviría el resto de su vida con un gran miedo a que lo quiera alguien matar. Caín no iba a querer saber más de Dios, más. Noten, Caín, aquí viene una línea de seres humanos, los no hijos de Dios, los que no temen al Señor. Siempre existe, gracias al Señor, la línea de Abel, pero Abel murió, pero Set fue el sustituto de Abel. Y aquí, hermanos, lo que vemos es, vean, no iba a Caín más a saber de Dios, se iba a esconder de la presencia de su Creador por causa del castigo de su pecado. El pecado hace que el ser humano se trate de esconder de Dios. Eso es algo normal. Con la naturaleza caída, cuando el ser humano hace algo malo, detesta la Biblia. Si quiere practicar lo malo, no la soporta. ¿Por qué? Porque es la tendencia del ser humano, sabe que desobedece a su Creador y por lo tanto trata de esconderse. ¿Cómo se esconde? No, entonces eliminar todo eso. No quiero escuchar nada de Dios. La cosa es que pensar que pudo Caín no haber hecho lo que hizo, ¿cierto? Pensar que pudo no haberlo hecho. Caín representa al hombre sin Dios. Caín continuamente huyendo de su Creador. El día de hoy vemos lo mismo. Seres humanos continuamente huyendo, no quieren saber nada de Dios. Caín continuamente imaginándose que Dios no lo quiere ver. Eso no es verdad. Eso es pensamiento de Caín por el pecado que cometió. Pensando, imaginándose, Dios no me ama, he pecado mucho el día de hoy, he pecado, esto que he hecho es muy asqueroso o es muy grande, serio pecado que he cometido, Dios no me puede amar, Dios ni me ha de querer mirar. Eso no viene de Dios, no viene de la verdad de Dios, viene de la mentira de Satanás, ¿cierto? Del engaño de Satanás, para que ese ser humano, teniendo la oportunidad de arrepentirse y de recibir toda la bendición que Dios puede dar a un ser humano por medio de Cristo Jesús, pero ese ser humano que escucha la mentira de Satanás, pues no quiere saber nada de Dios, por imaginaciones, continuamente llevando la culpa de su pecado y de su maldad. Versículo 15, una vez más vemos la gracia de Dios. Está leyendo su Biblia, hermano, no se dice específicamente qué tipo de señal. ¿Cuál era la señal? Pues no creo que sería algo que le marcó en la cabeza. Tal vez una señal más bien en el temor del ser humano. Pero dice, voy a poner una señal, porque Caín iba a tener miedo de que lo mataran. Dice, no, eso no va a pasar, Caín. Y yo voy a poner una señal en ti para que nadie te quiera asesinar. Y Caín murió, obviamente, de una manera natural o normal, como todo ser humano. Pero seguimos leyendo y ahora voy a leer del versículo 16 al 26. Yo no sé qué tan emocionante sea para ustedes, hermanos. A mí me emociona la palabra de Dios, sobre todo esto de nuestros orígenes. Miren lo que sucedió. Génesis 4:16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, es decir, Caín tuvo relación sexual con su mujer. Un momentito, vamos a ver de quién era la mujer de Caín, porque eso es lo que los ateos y evolucionistas siempre dicen. ¿Quién es la mujer de Caín? Dice, tuvo relación sexual con su mujer, la cual concibió y dio a luz
a Enoc, y edificó una ciudad, Caín, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc, la ciudad Enoc. Versículo 18, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. ¿Se dan cuenta? Generaciones, empiezan a tener más hijos e hijas, poniéndoles nombres. ¿Pero por qué Lamec? ¿Qué tiene que ver aquí Lamec? Bueno, acuérdense que la Biblia hace como un alto para decir algo interesante o importante acerca del personaje. Y aquí en Lamec, versículo 18, y Lamec, mire, tomó para sí 2 mujeres, no como Adán y como Eva y como demás. Se tomó 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre, o el inventor, el iniciador, el originador de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la cítara o la flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Miren lo que dijo este hombre Lamec. Y el texto hebreo indica de que él mató a un joven. Dice, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón mataré por mi herida, a un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 vengado será. Versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. A Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por eso existe el día de hoy la línea correcta del pueblo de Dios, los que temen a Dios, los que creen en la palabra de Dios, desde antes de Jesucristo. Pero los de la línea de Caín, que empezaron a distorsionar el verdadero temor a Dios, son los que empezaron a inventarse religiones. Son los que empezaron a distorsionar el registro histórico del origen de la humanidad. Son los que empezaron a hablar de mitos y mitos y mitos, aún hasta distorsionaron el diluvio, distorsionaron la que el Dios creador, y empezaron a inventar. De aquí viene todo, hermanos. Ahora, de eso que acabo de leer, ¿qué cosa vemos en el texto sagrado? Acabo de leer nada más, pero ¿qué vemos? Número 1, vemos el peregrinar de Caín. Empieza a peregrinar, se empieza a aislar, se empieza a separación. ¿Qué otra cosa vemos? Continúa creciendo la población de seres humanos en el mundo. ¿Vieron? Empezaron a reproducirse, empezaron a tener hijos e hijas. Recuerden que todos son descendientes de la primera pareja de seres humanos en el planeta Tierra. Todos son descendientes de Adán y de Eva. ¿Qué más vemos en el texto? Hermanos, se menciona la primera ciudad edificada. Enoc, hijo de Caín. La primera ciudad. ¿Eran ignorantes los seres humanos, hermanos? Hay tal cosa como eso que nos pinta la evolución como un garrote haciendo nada más. No, eran sumamente inteligentes desde el mismo principio de la creación, porque es creación de Dios. Tiene que ser el ser humano así, hermano, de brillante en su mentalidad. Entonces vean la primera ciudad edificada. Una vez más vemos la gran inteligencia y sabiduría de estas personas. Pero ¿qué más vemos? El pecado continúa manifestándose ya en los primeros seres humanos. Génesis capítulo 3. El pecado murió. Entonces entró el pecado. La Biblia dice por el pecado entró la muerte, pero por esa desobediencia entró
entró el pecado al mundo. Y eso es lo que estamos viendo. Si ven la Biblia, hermanos, en Génesis de 16 a 26, exactamente el pecado continúa manifestándose. Lamec tomó 2 mujeres. ¿Es el plan de Dios ese? No, porque si no, Dios hubiera hecho a Adán, a Eva y a María, ¿cierto? A 2 Evas y a un hombre. El diseño de Dios es Adán y Eva, pero aquí Lamec se tomó 2 mujeres. Vemos cómo empieza el pecado, hermanos, a corromper más a la mentalidad del ser humano. Inicio de la poligamia. La poligamia es muchas mujeres, muchas esposas, es resultado del pecado del ser humano. Pero la Biblia menciona que Salomón tuvo muchas mujeres, pero no lo aprueba. La Biblia es un libro precioso, porque generalmente las religiones tratan de poner a su líder sin pecado, sin nada. O la descripción no narra nada de lo negativo que nosotros vemos aquí. El hecho de que la Biblia diga que David cometió adulterio o que tuvo otras mujeres, no significa que Dios lo vio con agrado y que estuvo de acuerdo a Dios. No significa nada de eso. Pero vean, aquí la poligamia continúa, el asesinato, derramamiento de sangre. Lamec, eso es, y por puro orgullo mató a un joven que aparentemente lo hirió. Mateo 18, 21, hermanos, esa palabra que dijo Lamec, si a Caín 7 veces lo van a vengar, a mí, a Lamec, 70 veces 7. ¿Qué le recuerda 70 veces 7? Al apóstol Pedro, ¿cierto? Aparentemente, hermano, esa frase hasta 7 veces, porque 7 es el número perfecto, número divino. Y aparentemente hasta el tiempo de Jesucristo existía eso, porque Pedro, el apóstol Pedro, a Jesucristo le dijo: Maestro, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? ¿De dónde salió eso de 7? Desde aquí, desde Lamec. Y recuerdan que Jesucristo le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 es 490 veces, pero no, Cristo no está diciendo aquí, si llegas 490 veces, ya después no lo puedes perdonar. No, estaba hablando, hermano, diciendo siempre, todas las veces que venga tu hermano a pedirte perdón, se supone que tú lo perdones. Pero ese número, hermano, de 70 veces 7, aquí Lamec dice, a Lamec va a ser vengado 70 veces 7. Primera mención de los primeros oficios y habilidades. ¿Se dan cuenta, hermanos, hermanas? La primera mención de seres humanos que empiezan a tener ciertos oficios. La palabra padre de, por ejemplo, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Esa palabra padre es originador, el iniciador, el origen de la persona que inició o dio origen a este oficio o a esta habilidad. Originador, después dice, de los que tocan el arpa y la flauta. ¡Qué tremendos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios! Estos, los músicos, hermanos, empezaron a tocar. ¿Por qué el ser humano empezó a hacer música? Porque somos creados a imagen y